Saludos a la ciudadanía lojana y en particular a los seguidores de esta alianza Bareque que estamos generalmente ahora motivando e invitando a una serie de talleres sobre la implementación de huertos urbanos. Mi nombre es Jorge Sibisaca, soy vicepresidente de la alianza Bareque. Además, bueno, soy docente universitario, gestor técnico comunitario. Esta vez vamos a compartir con ustedes un segundo taller que tenemos preparado para usted, que se trata sobre el diseño e implementación del espacio físico para huertos urbanos. Entonces, dentro de este tema que vamos a compartir con ustedes, tenemos varios subtemas, si cabe el término, donde vamos a topar un poco la preparación del espacio físico disponible y los materiales también disponibles. Entonces, dentro de eso vamos a hablar de la limpieza, el desmalezado, el área disponible para cultivo, la accesibilidad y los materiales disponibles. También vamos a hacer un análisis del sistema de protección de los cultivos, analizar las potenciales afectaciones a estructuras colindantes por infiltración del agua, hablar sobre el laboreo y análisis preliminar de la estructura del suelo disponible, así como analizar las condiciones previas para el emplazamiento de las tuberías y accesorios, la ubicación de la fuente proveedora de agua y finalmente la implementación de una estación meteorológica artesanal para la obtención de la información climática y así poder saber cuándo y qué tiempo regar los cultivos. Entonces, en este contexto, tenemos la primer subtema, que es la preparación del espacio físico disponible y los materiales, obviamente, que disponemos. Entonces, hay que preparar el terreno, darle las condiciones adecuadas para que ese terreno sirva para poder realizar dicha actividad. Entonces, una de las primeras actividades que tenemos que hacer es la limpieza del área disponible. Entonces, generalmente, si no hemos estado dando uso a nuestro terreno, nos vamos a encontrar con cierta maleza, cierta cobertura vegetal, y que es necesario entonces primeramente hacer una limpieza, un desmalezado del suelo, para poder, obviamente, entonces empezar a darle las condiciones adecuadas para nosotros poder implementar nuestro huerto urbano. Como pueden ver, entonces ahí se requiere, obviamente, la participación, la mano de obra, que como estamos motivando a que estos huertos sean urbanos y sea el espacio para que las familias, los integrantes de las familias se puedan tener la posibilidad de, en familia, poder participar de estas actividades. De paso que no digo, hacemos un poco de actividad física, poco nos desestresamos, un poco también aprendemos y tenemos un contacto con tierra, con nuestras plantas. Entonces, es necesario, entonces, digo, organizarse y planificar la participación de todos los miembros de la familia, que de alguna forma también permite mejorar los vínculos familiares en una actividad tan noble como es la agricultura. Y mucho más que estamos pensando ahora, el tema de la agricultura con un enfoque agroecológico, que de alguna forma estamos contribuyendo con el sembrar cultivos de forma agroecológica, contribuir con la soberanía alimentaria de las familias. Entonces, luego de hacer la preparación, la limpieza del terreno, es necesario, obviamente, también ver el espacio disponible que tenemos. Habrá familias que tengan un mayor espacio para poder desarrollar sus actividades, pero habrá familias que a lo mejor tengan un espacio mucho más reducido y por lo tanto, entonces, si tenemos un mayor espacio, podemos aprovechar el espacio horizontal que tenemos generalmente en los hogares, y tenemos que aprender también a distribuir los espacios. Tenemos que buscar, si vamos por los espacios disponibles horizontales,
Un espacio tendrá que ser determinado para lo que son los cultivos, otro espacio para lo que es la fuente proveedora de agua, que puede ser agua de lluvia o de pronto agua potable, pero dándole un previo tratamiento. También los espacios para poder la accesibilidad hacia cada uno de estas zonas que tenemos que ir definiendo, así como también un espacio para donde vamos a generar nuestros propios abonos, aprovechando los residuos de nuestros hogares. También un espacio de pronto para implementar una estación meteorológica artesanal que nos permita también conocer las condiciones climáticas. Entonces, todo eso tenemos que nosotros primeramente ver qué espacio tenemos y hacer como en todo proyecto, así cuando ustedes tienen un terreno para ustedes proyectar una vivienda, obviamente hacen una planificación en base a la disponibilidad del espacio físico que tiene y obviamente también la disponibilidad de los recursos. Igual en huerto urbano, entonces uno hay que analizar esa disponibilidad tanto del espacio físico como también de los recursos, porque también vamos a hablar de los materiales que podemos utilizar. Cuando no hay mucho espacio horizontal, pues tenemos la posibilidad de hacer uso de un espacio vertical, que son en las paredes de nuestra vivienda, como lo pueden ver ustedes aquí en la imagen, o de pronto también en pequeños maceteros o pequeños recipientes que de alguna forma también pueden ser reciclados y que nos puedan servir para poder sembrar nuestras plantas. Entonces, todo eso tenemos que primeramente nosotros empezar a analizar para poder hacer una planificación adecuada y optimizar los recursos que tenemos. Como decía, dentro de los materiales tenemos aquí, a veces tenemos madera en casa, que la podemos nosotros reutilizar esa madera, o a lo mejor comprar una mínima cantidad de materiales que nos permita hacer, como ustedes pueden ver acá, un huerto totalmente sobrelevado sobre la superficie del suelo, pero que implica una mayor cantidad de materiales disponibles. O también se puede hacer sobre, digamos, no tan sobrelevado, sino con una pequeña protección, digamos, para que la tierra no se vaya a deslizar, con unas tablas que podemos tener, digo, nosotros en casa y podemos aprovecharlas. O también mediante, no digo, el reciclaje de materiales que a lo mejor no tiene utilidad para otra cosa, pero que nos puede ser muy útil y dándole obviamente las condiciones adecuadas para convertirlo en recipientes adecuados para poder sembrar nuestros cultivos. El otro tema que tiene que ver con el análisis del sistema de protección de accesibilidad a los cultivos. Aquí son un tema de que, como usted sabe, esto es un huerto que va a estar en nuestros hogares y generalmente tenemos mascotas, a veces niños pequeños, que generalmente a veces pueden entrar, acceder hacia nuestros huertos urbanos y causar de alguna forma algún tipo de daño, por lo que es necesario entonces nosotros poder analizar la posibilidad de poder hacer un cerco perimetral de nuestro huerto urbano. Y a eso va a depender un poco también de qué tipo de cerca vamos a incrementar en función al costo también o la disponibilidad de recursos y materiales que tengamos. Si de pronto tenemos en casa, no digo, un poco de postes de madera, podemos hacer una cerco perimetral haciendo uso de esos postes de madera, utilizar una malla, digamos, metálica, o también se puede utilizar lo que es una malla el sarán conocido generalmente, que nos podría servir, no digo, para hacer una cerca perimetral, que obviamente la durabilidad será menor con la opción de la cerca con malla y postes de hormigón armado, como lo pueden ver en la imagen. Entonces tenemos dos opciones. Obviamente el cerco perimetral con postes de hormigón y malla son más costosos, pero de alguna forma también son más duraderos. Entonces hay que ver si que nosotros queremos tener un huerto para largo y tenemos los recursos necesarios, pues podría ser una buena opción de hacer este tipo de cerco con malla y postes de hormigón armado. O digo, la otra posibilidad es la de con madera. Entonces ya va a depender un poco, no digo, de cada uno, la decisión de cada una de las familias, de los recursos disponibles que tenga. Y en función de eso, entonces proceder a hacer, pero sí es necesario hacer la protección necesaria. Así como la accesibilidad, también hay que poner una puerta de acceso, hay que delimitar los callejones para donde uno se pueda entrar sin causar daño a las plantas.
Y también hay que ir preveyendo un poco por dónde van a ir las tuberías, ya que como estamos hablando de un riego ya un poco tecnificado, donde que pueda ser ya sea a goteo o microaspersión, con la finalidad de hacer un uso adecuado y aprovechamiento del agua, ya que si van a utilizar agua potable, el agua potable, no digo, no es aconsejable generalmente utilizarla para riego, pero a veces, no digo, ante la necesidad, a veces toca hacerlo, y por eso también es la importancia de poder, de alguna forma, también analizar la posibilidad de aprovechamiento de las aguas lluvias en época de lluvia, desde luego. Y entonces, de aquí, con mucha más razón, tenemos que siempre en huerto urbano pensar también en una tecnificación de riego a través de un sistema de riego apropiado para nuestro tipo de suelo, nuestro tipo de cultivos que tengamos o que pensemos implementar en nuestro huerto urbano. También tenemos que analizar el tema si que nuestro cultivo va a estar expuesto al aire libre, o sea, va a estar expuesto a las condiciones climáticas ambientales, así como también un poco el tema también de las plagas, que las enfermedades, que de hecho cuando están ambientes contaminados tienen influencia en nuestros huertos urbanos. O también hay la opción de hacer cultivos en un ambiente protegido, tanto de las condiciones climáticas y de las plagas y enfermedades. Pero obviamente eso también implica costos adicionales y también de alguna forma un conocimiento adicional, porque no es lo mismo cultivar a cielo abierto como a un cultivo en áreas o bajo ciertas cubiertas y protegidos. Y como generalmente ustedes pueden ver los invernaderos, o serían áreas más grandes hablando, entonces tienen otras características y que por eso es importante primeramente uno tomar ese tipo de decisiones y análisis para poder ver por qué opción nos vamos a ir. Y que depende de la opción que vamos a ir, tenemos que ir nosotros también haciendo nuestra planificación correspondiente. El otro tema que está también en consideración es analizar las potenciales afectaciones a estructuras colindantes o pisos por infiltración del agua. Como estamos hablando que estamos en huertos urbanos, obviamente, generalmente nuestra área disponible va a tener a nuestros, como colindantes a lo mejor otras familias, y no solo que tienen, digamos, una estructura ya construida, o así no esté construida, de pronto a lo mejor hay que evitar de causar daños a nuestros vecinos con la implementación de nuestros huertos urbanos, por lo que casi se hace necesario, digamos, si hay esa potencial afectación, de poder impermeabilizar el suelo. Impermeabilizar el suelo, ya sea esto con la opción de geomembrana o con plásticos. Para eso es necesario, obviamente, levantar una altura determinada de la estructura del suelo para poder, obviamente, debajo, en la parte inferior, colocar ya sea el plástico o la geomembrana. Como lo pueden ver acá, en esta foto, bueno, en la primera, tenemos ya ahí una impermeabilización de plástico, que ya, bueno, se está terminando un poco de su vida útil, como se lo puede ver, y por eso, entonces aquí también hay que balancear un poco de tema de costos. O sea, obviamente la impermeabilización con plásticos es mucho más económico, pero también la durabilidad no es mayor. En cambio, si nos vamos por la opción de impermeabilizar a través de geomembrana, que hay diferentes tipos de características de geomembrana, obviamente son costos mayores, pero también tiene una vida útil mucho mayor. Entonces, eso también ya es la decisión de cada una de las familias, si tiene la necesidad de hacer esa protección. Entonces, para lo cual, obviamente, hay que, como decía, levantar toda una capa del suelo, que va a ser dependiendo del tipo de cultivos que nosotros vamos a sembrar. Obviamente, si son cultivos de raíces pequeñas, la profundidad radicular, me refiero, entonces la altura de la estructura del suelo que tenemos que levantar no sería mayor, que estaríamos hablando ahí unos 40, 50 centímetros, pero si vamos a implementar cultivos que tienen una profundidad, que sé yo, de 1 metro, pues sí tenemos que levantar entonces el suelo una profundidad de 1 metro, y que también representa costos, tiempos, etcétera. O de pronto también habría que analizar la posibilidad si que vamos a
a poner la geomembrana y vamos a traer un material, un suelo desde otro lugar que nos permita también poder ser el espacio donde vamos a cultivar nuestros cultivos, valga la redundancia. Entonces, eso también habrá que analizar. Entonces, y en función de eso, también tomar las decisiones y prever los materiales que vamos a utilizar. A veces no siempre tenemos los espacios disponibles, no digo, en un suelo directo, en los retiros generalmente que nos dan de las viviendas. Y también quienes quieran podemos hacer también la implementación de huertos o pequeñas áreas de huertos urbanos en las terrazas de las viviendas. Sí es posible hacerlo, pero sí también hay que tener en cuenta que obviamente el suelo si está en contacto directo con el hormigón, va a causar daños al hormigón y va a terminar dañando también nuestras losas de las viviendas. Por lo cual ahí sí es requisito indispensable realizar la protección adecuada de la losa a través de una geomembrana, que les va a garantizar, no digo, una vida útil mayor. Entonces, para lo cual se tendrá que poner en la parte inferior, en cualquiera de los casos, ya la geomembrana, pero habrá que darle también una pendiente adecuada, pues habrá que coger los niveles hacia un sitio de desfogue del agua, porque ustedes saben que esa geomembrana al final viene a constituirse como un pequeño, un gran recipiente, donde todo el agua que llueve o todo el agua que se riega va a ser recolectada. Y bueno, sí que tenemos un riego controlado adecuadamente técnicamente, de acuerdo a la profundidad del suelo, pues generalmente vamos a decir que no vamos a tener un exceso de agua y que todo el agua que vamos a regar va a ser aprovechada por los cultivos. Pero habrá ocasiones, digo, si está eso a cielo abierto, que caigan unas lluvias fuertes, consecutivas, de tal forma que ya el suelo no tiene la capacidad de retener esa agua ya, sino que ya el agua tiene que drena ya es agua desde el suelo hacia la parte inferior y como todo está impermeabilizado, entonces a la final la parte inferior empieza a recolectar todo el exceso de agua y es necesario eso drenar adecuadamente, porque ustedes saben que un cultivo tiene que tener una humedad adecuada, que más adelante en los demás talleres vamos a explicar un poco qué el concepto de capacidad de campo y punto de machetez permanente, que siempre el cultivo debe manejarse entre ese rango. Entonces, el cultivo si que a un cultivo se tiene un déficit hídrico, obviamente se estresa y llega a un punto de que ese estrés es irreversible y se muere la planta. Pero igualmente, si un cultivo tiene exceso de agua, o está saturado en agua, inundado en agua, también se va a ahogar el cultivo y también se va a morir. Entonces, los dos extremos hay que cuidar mucho en el manejo de cultivos, porque nos recuerden que el cultivo es como un ser vivo, es como nosotros las personas también. Todo tenemos que tener adecuadamente controlado. Y por eso es necesario evitar que se vaya a dar esa inundación y esa saturación del suelo y por ende las raíces de los cultivos y hay que dar entonces las pendientes adecuadas a esta geomembrana con la finalidad de que el exceso de agua pueda ser drenado adecuadamente. Otro subtema dentro de esta temática que estamos abordando es el laboreo y el análisis preliminar de la estructura del suelo disponible. Entonces, primeramente, ya una vez quitado la cobertura vegetal, pues hay que entrar ya con las herramientas, con picos, barretas, azadones, etcétera, a poder, obviamente, digo, a hacer las labores de laboreo, o sea, de ruptura de la estructura del suelo. Y ahí van saliendo, se va viendo uno cómo es esta estructura, si qué estructura, no digo, está apta ya para poder sembrar los cultivos, o de pronto se presenta como tal en las imágenes inferiores, como terrones que decimos, y que se ve que un suelo que está compactado y por lo tanto como que no tiene las condiciones adecuadas del suelo y habrá que hacer un mejoramiento de la estructura del suelo que es necesario hacerlo para dar las condiciones adecuadas, no digo, al suelo para el cultivo de las plantas. También a veces se suele analizar la coloración del suelo para un poco determinar también el déficit de pronto de nutrientes que pueda tener un suelo, porque para tener una buena productividad no es solo necesario tener un buen riego, sino también unos adecuados nutrientes y un adecuado manejo de control fitosanitario, o sea, de las plantas y enfermedades o virus que se presentan en las plantas.
o enfermedades. Entonces también hay que tener un adecuado control de aquello. Eso también será materia, no digo, más adelante de análisis. Para finalmente dejarle, como lo pueden ver, una foto final ya las condiciones adecuadas. Entonces, cuando está un poco chamboso también, así que no hay la cuestión de poder mejorar con otro tipo de suelo, pues hay que hacer el picado correspondiente y incrementarle un poco de materia orgánica y poder darle las condiciones ya adecuadas al suelo, como lo pueden ver en la imagen ya de la derecha, donde ya está en condiciones, ya inclusive nivelado un poco el suelo para proceder a implementar o a instalar el sistema de riego que haya sido seleccionado para luego iniciar ya con la siembra y el ciclo fenológico, o sea, del cultivo, o sea, todo el proceso de siembra, de crecimiento, de maduración y cosecha de las plantas, que se lo conoce como ciclo fenológico de los cultivos. Dentro de ese análisis de la estructura del suelo, hay que hacer ya un análisis más detallados, que lo veremos en un taller específico que vamos a dar más adelante, pero más o menos quiero un poco anticiparme a lo que se debería analizar. Entonces, se debe analizar la estructura del suelo y la profundidad del mismo. ¿Hasta dónde? Porque saben que a veces el suelo tiene a veces una cierta altura, una capa adecuada para poder, o que nos sirva para hacer agricultura, para poder sembrar los cultivos. Y ya la capa inferior a veces ya no es apta para sembrar cultivos. Entonces hay que analizar esa profundidad del suelo. Y si que se requiere, entonces hay que mejorar ese suelo para poder tener las condiciones adecuadas. Hay que analizar también la permeabilidad y la capacidad de retención del agua, o de la humedad más bien, del suelo, para lo cual hay que ir a un análisis textural del suelo, que no digo más adelante, se lo va a ver también. Hay que hacer el análisis de fertilidad del suelo. Eso es necesario también a veces para saber qué tipo de macronutrientes tiene y si hay déficit, y haber que incorporar mediante procesos de fertilización el déficit de los nutrientes que tiene, al menos de los macronutrientes. Si de ser posible, de hacerlo de micronutrientes, pues estaría bien también, pero al menos siquiera poder manejar adecuadamente los macronutrientes. Y en caso, como le digo, de no tener las condiciones adecuadas del suelo, se debe analizar la posibilidad de hacer un mejoramiento del suelo para utilizarlo con fines agrícolas. Entonces, todo esto, de alguna forma, lo vamos a ver en talleres específicos, donde ustedes van a poder visualizar también un poco cómo vamos a hacer el análisis preliminar del suelo. También lo vamos al final dejar unos videos que les va a servir a ustedes un poco, ya un poco desde el punto de vista práctico. Aquí en la primera instancia estamos haciendo un poco de vista teórico, pero vamos a dejar también un video, compartir ya unas experiencias prácticas de la implementación de huertos urbanos. Tenemos acá otro tema que tiene que ver con las condiciones, analizar las condiciones previas para emplazamiento de las tuberías y accesorios, que de alguna forma también lo vamos a ver en un taller específico, donde vamos a ver qué material necesitamos, según el tipo de riego que hemos seleccionado, los accesorios, las tuberías, cómo implementarlas, cómo poder hacer la alimentación del agua, etcétera. Pero de alguna forma queremos ya anticiparnos de que es necesario analizar ese tipo de procedimientos que tenemos que a futuro realizar, o actividades, donde cómo vamos a trazar nuestras celdas, se puede decir, donde vamos a sembrar nuestros cultivos, o nuestras subáreas, áreas pequeñas, porque digamos, hay que motivar a que hacer una siembra de cultivos diferentes, diversos, y por lo tanto hay que establecer pequeñas áreas para hacer cultivo de cebolla, cultivo de plantas medicinales, otro cultivo de zanahoria, etcétera, uno que otros frutales que podamos tener. Entonces, para eso hay que hacer, como le digo, un espacio físico, una distribución adecuada de los cultivos que vamos a sembrar. Y además, si estamos bajo este enfoque agroecológico, no es recomendable que en una misma área se siembre siempre un mismo tipo de cultivo, lo que se llaman los monocultivos, sino más bien hay que diversificar los cultivos. Y también, desde ese enfoque agroecológico, también hay que poner de alguna forma plantas que puedan repeler ciertas enfermedades, y que deben ser colocadas estratégicamente. También hay que ir viendo dónde vamos a ubicar nuestro tanque de alimentación de agua, y que desde ahí tenemos que establecer un pequeño cabezal de riego para que suministrar agua, obviamente, a los cultivos.
Entonces, de eso lo veremos también en un taller un poco de forma más ampliada, pero ya lo queremos de aquí dejar un poco ya la propuesta y la necesidad de también conocer aquello. Y de hecho, estamos motivando que sean parte de otros talleres que también vamos a estar contemplados dentro de esta serie de talleres, dentro de ese proceso de capacitación para huertos urbanos. También, como les decía, es necesario considerar la ubicación de la fuente proveedora de agua. Entonces, a menos si estamos en una época que llueve, entonces es necesario a lo mejor realizar implementar la captura de agua lluvias. Es decir, que aprovechar el agua que llueve, que cae sobre nuestros tejados o nuestras losas, y a través de los procesos de captación de agua de esos drenajes de los tejados, poderlos captar adecuadamente y ser conducidos hacia tanques, reservorios, donde nos permite almacenarnos y luego cuando necesitamos regar, utilizar esa agua, que sería el escenario más adecuado. Ahora, claro, a veces no hay la posibilidad o estamos en una época totalmente de verano, donde nos obliga un poco también a poder hacer uso de agua mejor potable, pero que también hay que darle cierto tratamiento a esa agua potable que también lo veremos más adelante, digamos, más es por la presencia de cloro, digamos. Y obviamente, entonces, esa fuente de agua, en este caso estos reservorios, habrá que adecuarlos a una altura correspondiente que nos permita tener la presión necesaria para poder regar a través de la técnica de riego implementada. Entonces, para el riego por goteo no se requiere unas mayores presiones, pero sí, si vamos a hacer un riego por micropresión, sí se requieren unas presiones ya más considerables, que a lo mejor ahí sí sea necesario hacer a lo mejor un riego, utilizar un pequeño sistema de bombeo, así que vamos a utilizar un agua de estos recipientes, o a lo mejor si vamos a utilizar el agua directo de la llave, pero bueno, eso también será motivo de análisis posterior. Pero la opción sería esto, y motivamos a que, lo digo, hagamos el aprovechamiento de las aguas lluvias para, no solo el agua podemos que podamos captar las aguas lluvias, no solo puede servir para los cultivos, sino también obviamente para limpieza de pisos y otras actividades que necesitamos en el hogar. Recuerden que cada vez la población crece, existe una mayor demanda de agua y la disponibilidad o la oferta del agua cada vez disminuye, porque a veces también nosotros como seres humanos no estamos contribuyendo de forma adecuada a la protección de las fuentes de agua. Y además con la contaminación que generamos, o todas las grandes empresas que están alterando nuestros regímenes climáticos, nuestros ciclos del agua, y se nos viene un escenario de cambio climático, y ahí es fundamental el hacer un uso y aprovechamiento adecuado del agua. Y por eso es importante también aprender cómo hacer la captura de agua lluvias, cómo poder determinar qué cantidad de agua podemos captar y por lo ende qué tipo o qué volumen de reservorios deberemos implementar. Eso lo veremos también en otras temáticas o otros talleres. Y bueno, finalmente decirle que para el tema de poder hacer un adecuado cálculo de la determinación de la frecuencia de riego, de los tiempos de riego para nuestros cultivos, y que vamos por esa opción de hacerlo de forma tecnificada, es necesario tener la información meteorológica para poder hacer dichos cálculos, como son la temperatura, la humedad relativa, la cantidad de lluvia, la cantidad de evaporación, a veces la velocidad del viento. Son factores indispensables para poder hacer el cálculo que nosotros llamamos el cálculo agronómico de los cultivos. Que eso lo vamos a ver también en un taller específico, pero me anticipo aquello que hay la posibilidad también de implementar, y ya lo hemos hecho. Quien habla en su momento hizo una investigación sobre la validación de unas estaciones meteorológicas artesanales. Entonces se implementado estas estaciones meteorológicas artesanales al lado de una estación meteorológica estandarizada, y poder determinar los coeficientes de ajuste, coeficiente del pluviómetro y el tanque vaporímetro artesanal versus estos mismos dispositivos, pero estandarizados. Y nos ha dado buenos resultados,
Desde la academia, también con los alumnos hemos hecho experimentaciones y hemos ratificado lo que de alguna forma ya se había determinado en unas experiencias anteriores, investigaciones anteriores, inclusive no solo acá, sino también en otras latitudes. Hay muchos que vienen trabajando en eso por la necesidad, digo, de contar esa información que es fundamental para el cálculo de requerimientos hídricos de los cultivos, y que actualmente también se está haciendo otras experiencias. Entonces, todas esas experiencias y sobre todo el proceso de los materiales, el proceso de implementación, el registro de datos, lo estaremos viendo en otra taller, que es muy necesario también conocer aquello. Bueno, acá tenemos ya como dentro de las fotografías una muestra general de los componentes de una huerta urbana ya implementada. Nosotros ya hemos tenido experiencias sobre ese tema y tenemos acá ya sobre una huerta implementada, donde ustedes pueden ver, ahí está debidamente ya distribuida la accesibilidad, la protección que se tiene de la huerta. Ahí está la estación meteorológica. Tienen acá también las celdas, como les digo, para poder generar o producir nuestros propios abonos a través de, de procesos de lombricultura o de compostaje. Pues tenemos también ahí, obviamente, los tanques para hacer el almacenamiento del agua y poder regar. Y como ven, esta experiencia más o menos tenemos en un área aproximada de unos 25 metros cuadrados y que nos ha permitido generar alimentos no solo, no digo de plantas aromáticas, sino también como a veces hemos sembrado lo que es papa, frijol, la arveja, zanahoria, remolacha, colas, selgas, lechugas, ciertas plantas de babaco, de tomate de árbol, granadillas, etcétera. Entonces, y siempre se ha ido haciendo una rotación de cultivos y hasta ahora hemos tenido éxito. Y por eso ha sido la motivación de poder empezar a compartir con ustedes esas experiencias en unos talleres teóricos prácticos, como vamos a ver. Hasta ahora, de alguna forma, ha estado la parte teórica, pero luego vamos a compartir unos videos donde vamos a evidenciar la parte práctica. Y igualmente, si ustedes se motivan y quieren implementar sus huertos urbanos en sus viviendas, en sus casas, basado un poco o el conocimiento más bien que estamos compartiendo con ustedes, lo quieren hacer y luego nos quieren compartir también sus fotos, sus videos, sus evidencias, pues será bienvenido, nos hacen conocer. Usted sabe que nosotros tenemos portales digitales como la Alianza Bareque, donde tenemos canal en YouTube, la página en Facebook, nuestro correo electrónico, que al final les estaré dando para que ustedes puedan contactarnos y enviarnos a esa información, y nosotros también podemos compartir, dando obviamente los créditos a quien nos envíe dichas evidencias, y así motivar a más personas a que se animen a implementar este tipo de huertos urbanos. Entonces, a continuación, le vamos a dejar con los videos correspondientes. Y luego venimos, vamos a hacer un cierre de este taller. Para hacer esta limpieza, este desmalezado de la área donde se hace el huerto urbano, se necesita de una lámpara, una barreta o a veces de un pico. Y ese rato yo he procedido ya a hacer la limpieza, como ustedes pueden, ya no está con las malezas. Y más bien esto que se ha sacado de aquí, eso se va a ser enviado a la compostera para que ahí se descomponga y se genere la materia orgánica. Entonces esto es lo que hemos hecho. Una vez que está todo limpio, procedemos a hacer la preparación del suelo, es decir, hacer un laboreo para poder ya dejarlo preparado. Yo pensé que me estabas... Así que esto se puede picar. Acolchado. El acolchado, ¿no es cierto? Estamos en una área para preparar un huerto urbano, pero las condiciones como está la tierra en este momento, así como ustedes ven, terrones grandes, hay muestras de compactación del suelo, y además de eso, si ustedes ven la coloración del suelo, la coloración es una coloración clara. Eso da a entender de que aquí no hay buena cantidad de materia orgánica. Entonces, este suelo tiene que ser mejorado, tiene que ser introducido materia orgánica.
Y esto tiene que ser utilizado con las composteras, que ahí se va a producir justamente el humus, la materia orgánica para poder incorporar al suelo. Entonces, esto no es correcto. Aquí hay un proceso de compactación. Entonces, a esto hay que mejorar la estructura del suelo incorporando materia orgánica, y luego de eso será ya adecuado para poder sembrar. Esta huerta urbana, estamos ubicados en la ciudad de Loja, el cantón Loja, República del Ecuador, donde tenemos aquí, como ustedes pueden ver, varias plantas que están aquí, pueden visibilizar. Vamos a hacer primeramente una panorámica para luego los demás videos poderles indicar qué es lo que más o menos tenemos en nuestra huerta urbana. Entonces tenemos primeramente lo que es acá. Primeramente aquí lo que podemos ver es una estación meteorológica artesanal básica, vaporímetro artesanal que ha sido validado en base a un tanque vaporímetro clase A, y además tenemos un pluviómetro artesanal que también ha sido validado con un pluviómetro estándar. ¿Para qué nos sirven estos dispositivos? Los vamos a ver más adelante, que obviamente en detalle, pero básicamente nos sirve para poder registrar los datos que son de lluvia y de evaporación. Por acá también tenemos lo que viene a ser un cultivo que ya estamos ya iniciando. Como usted puede ver, hace poco se ha sembrado y se puede ir combinando plantas pequeñas con cítricos que tenemos acá. Ustedes por acá van a ver que tenemos lo que son ahí unas plantas de babaco. Vamos a hacer un pequeño zoom para que ustedes puedan ver que tenemos unas plantas de babaco que ya están terminando su periodo vegetativo. Y allá tenemos otra plantita también de babaco que igual ya hemos cosechado. Además, ustedes pueden apreciar, tenemos también lo que son las plantas además de las plantas, digamos, de geranio, plantas ornamentales, también se tiene que son las plantas de granadilla y de maracuyá, que lo pueden divisar ustedes acá. Además, acá que también queremos brevemente mostrarles lo que son las celdas para lo que son la lombricultura, a través de aprovechamiento del reciclaje de la materia orgánica. Como pueden ver, ahí tenemos todos los desechos que se generan en el hogar a través del proceso de las lombrices. Generamos en abono. Ahorita está iniciando ese proceso y luego ya tenemos una celda donde ya está en una fase avanzada y ya previo a la cosecha. Además, para hacer riego es importante el agua. Pues tenemos aquí nuestro tanque que capturamos cuando es posible agua lluvia, si lo almacenamos, o si no tenemos agua potable que lo dejamos ahí en reposo varios días para que un poco quitar el efecto del cloro. Y como pueden ver, acá es un tanque de 600 litros que tenemos, y tenemos acá hecho nuestra instalación de una manguera de pulgada que sale. Y como pueden ver, aquí tenemos nuestro piezómetro que nos sirve para determinar la altura del tanque y más o menos saber qué capacidad tenemos de agua para poder regar. Obviamente también hemos hecho una inversión de hacer un cercado ya definitivo, son con postes de hormigón armado, que nos garantiza una mayor posibilidad de durabilidad. Y acá tenemos algo, se alcanza a ver lo que es el cabezal de riego, que se lo puede estar viendo, que tenemos ahí el cabezal de riego. Y luego tenemos lo que sería el cultivo en sí, que vamos a entrar brevemente a visualizarlo. Entonces tenemos acá, como pueden ver, ya las plantas. Tenemos una diversidad de plantas que tenemos allá lo que son zanahorias, lo que son también plantas medicinales como son la manzanilla y chullo, que le llamamos. Tenemos aquí unas plantas que son de culantro, tenemos lo que son también lechugas. Además tenemos las plantas que son de chía, que muy poco lo conocen, pero mira, aquí tenemos unas plantas de chía. Acá tenemos una plantita de ají. Se puede ver de mejor forma ahí las celdas que digo para generación del abono a través de la lombricultura. Tenemos acá la planta que son de ajo, chine. Aquí tienes una planta de chía ya madura, ya lista la semilla para cosecharla.
Y más acá pueden ver ustedes lo que tenemos, otras plantas como son la sábila. Tenemos una planta de zanahoria ya totalmente madura, está florecida, lo que son las plantas de col, toronjil, y aquí tenemos nuestra planta de granadilla que les decía, y acá tenemos lo que son la maracuyá que está recién en proceso de maduración, o de crecimiento más bien, no de maduración sino de crecimiento de la planta, porque todavía no tiene ningún fruto. Además, ustedes pueden ver acá, tenemos el proceso de captura de agua lluvia. Pueden ver, ahí están las mangueras de la manguera principal, que es de 1 pulgada o de 25 milímetros, y tenemos ahí lo que son las laterales de riego, que son las mangueras de goteo. En este caso tenemos una manguera de goteo de 8 milímetros con goteros a cada 30, creo que si no sé mal, 30 centímetros, con lo que nosotros regamos. Y allá de aquí también se puede visualizar el tanque de reservorio que también tenemos. Tenemos 2 tanques, uno grande y uno más pequeño. Bien, luego de que hayan ustedes visto, ya no digo, ya los videos donde se comparte también de una forma práctica lo que se ha visto en esta temática, y como le digo, motivamos a que nuevamente las familias se animen a implementar sus huertos urbanos en cada uno de sus hogares. También les invitamos más bien a que nos puedan seguir acompañando en los próximos talleres que, como se los hizo el anuncio correspondiente, vamos a estar durante varios meses haciendo talleres secuenciales todos los viernes a las 20 horas, diferentes temáticas, pero todos relacionados con la implementación, con los huertos urbanos, pero con un enfoque agroecológico. El próximo taller que está previsto abordar es sobre las características necesarias del suelo en el manejo de un huerto urbano. Básicamente, lo que es el análisis del suelo, la parte de la textura del suelo. Esto se lo hará ya de una forma un poco teórica, pero más práctica, porque nosotros queremos darles herramientas prácticas a las personas, y siempre tratando de que la metodología que les demos sea accesible, de fácil comprensión y como digo, muy prácticas, que todas las familias puedan, si que consideran, poder implementar. Eso es tal vez a lo que nosotros estamos orientando. Dicha temática estará a cargo por por el ingeniero Luis Ibizaca y la ingeniera Narcisa Arriategui. Que el ingeniero Luis Ibizaca es un ingeniero agrícola, es máster en lo que es en tema de riego. Y la ingeniera Narcisa Arriategui, que es una docente que tiene también experiencia en el tema de cultivos. Así que entonces dicha transmisión igual se la hará por la página de la Alianza, que es la Alianza Bareque. Entonces, invitarles para el próximo viernes a las 20 horas. Y no digo, nuevamente reiterar un poco el agradecimiento a cada uno de ustedes que tienen la bondad de podernos seguir, de podernos escuchar, y qué mejor si que también se animan a implementar y a compartir sus experiencias. También decirles que al final de esta presentación, en mi caso, al ser el expositor de este taller, de este tema de diseño e implementación del espacio físico para huertos urbanos, estaría al final aceptando todas sus preguntas, sus inquietudes, para poder dar respuesta a cada uno de ustedes. Y esa va a ser también un poco la lógica de todos los talleres. Al final vamos a estar los responsables de las exposiciones respondiendo a sus inquietudes. Y también, como digo, estamos para poderle a ustedes asesorarlos, y que ustedes así lo consideran. Está siempre en nuestros contactos, donde ustedes pueden visitar nuestra página web que dice Alianza Bareque. www.alianzabareque.org, nuestra página web, y nuestras redes sociales están como Alianza Bareque
en Facebook y Alianza Bareque en nuestro canal de YouTube. Recuerden que Alianza Bareque es la voz de la vida y por lo tanto extendemos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.